nos acompaña el director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu. Roberto, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, y como siempre a su orden. Bueno, a ver, quisiera que conversemos un poquito para aclarar esto del decreto 943, que se han hecho algunos análisis. Tenemos al asambleísta Andrés Páez, que hizo una advertencia que preocupa. Algunos analistas han hecho también su análisis en el mismo sentido, y es que el decreto 943 abriría las puertas para el establecimiento del timbre cambiario. ¿Cómo lo lee el Comité Empresarial? Eso es verdad. Abre la puerta para el timbre cambiario porque lo que hace es reformar el reglamento del Código Orgánico de la Producción, particularmente en el artículo 3 del libro 5 referido al régimen aduanero, incluyéndole 2 artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, para efectos de que a posteriori, a través de una mera regulación, la Junta de Regulación y Control Monetaria y Financiera pueda aplicar un mecanismo tipo timbre cambiario, básicamente, como digo, en condiciones de mecanismo de pago de los aranceles de las importaciones que realiza el país. Todo lo cual naturalmente preocupa porque honestamente pensamos que en caso de darse el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Leamos qué es lo que dice el decreto 943 para poder entrar de lleno en el tema. Y en su artículo único decreta lo siguiente: sustituir los incisos primero y segundo del artículo 3 del reglamento al título de facilitación aduanera para el comercio del libro quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones por el siguiente: medios de pago. Los medios de pago de las obligaciones tributarias aduaneras se establecerán de conformidad con los artículos 94 y 99 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Y la disposición final dice: este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha. Bueno, ¿por qué sería peor que la enfermedad? Ya se habló del timbre cambiario como una especie de solución, primero a las salvaguardias y pues al establecimiento de ciertos cupos para que se pueda importar. Porque se dice que el objetivo principal del timbre cambiario es reducir 2.000 millones de dólares de importaciones, pero de modo propio las importaciones ya vienen bajando lo suficiente como para pensar en un acelerador de esta naturaleza para mantener la dolarización. El interanual de enero 2016 versus enero 2015 es menos 17, es decir, se importó 17% menos, y en 2015 en relación a 2014 cayó 23%. La expectativa de crecimiento para el presente año es probablemente que tengamos una contracción económica en el orden de 2 hasta 3 puntos por ciento del PIB, de manera tal de que no pensamos que esto va a contribuir de ninguna manera a paliar la crisis, sino todo lo contrario, agravarla aún más, porque finalmente va a aumentar la estructura de costos del aparato productivo, no le va a generar liquidez a la economía, tampoco va a fomentar los depósitos bancarios, que es un tema sensible, sobre todo porque está estrechamente vinculado al otorgamiento de crédito, que como bien sabemos se ha lentificado, de manera tal de que nosotros le vemos muchas complicaciones a esto. Es decir, se lo quiere vender a ratos como que va a servir para darle incentivos a la exportación y compensarlos vía drawback o certificado de abono tributario, pero en la práctica naturalmente hay una intencionalidad fiscal, porque como bien sabemos hoy por hoy el principal factor que está desequilibrando la macroeconomía del país es el déficit de la cuenta fiscal, que tiene su correlato en el déficit de cuenta de balanza de pagos. Es como están las cosas. Nosotros hemos tomado acción, le hemos enviado un par de cartas a altas autoridades nacionales en las últimas semanas desaconsejando esta medida y advirtiendo de los riesgos que tiene. Para comenzar, no guarda conformidad con los compromisos internacionales del Ecuador en el marco de la OMC, de la revisión que hemos realizado nosotros, incumpliría tanto como 6 artículos, y de otra parte también hay el riesgo de que esto afecte, por ejemplo, la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, que se le torna indispensable al Ecuador, porque al final de 2016 no va a haber una nueva renovación del SGP Plus, y en el evento de que esto suceda realmente vamos a estar en un problema mayor. Desmenucemos un poquito algunas de las cosas que usted nos ha dicho. En principio, ¿para qué establecer un timbre cambiario y evitar las importaciones si ya la crisis económica y la contracción va a hacer eso de manera natural? Es decir, va a haber menos dinero y la gente va a tener que importar menos, ¿correcto? Pero con un elemento adicional: el timbre cambiario, si bien no influirá mayormente en la disminución de las importaciones, pero sí establece un nuevo pago.
para el Estado. Va a tener una influencia la disminución de las importaciones porque su efecto en términos económicos va a ser mayor que las propias salvaguardias. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque ya de modo propio todo lo que son ítems, productos importados se han vuelto muy caros y eventualmente el timbre fiscal va a tener una aplicación bastante transversal, aunque también por los compromisos internacionales del Ecuador tendría que darse un régimen de excepción, por ejemplo, a la Unión Europea, igualmente a los países andinos, y no tenemos en claro cómo va a funcionar un mecanismo que se torna discrecional y que sin duda va a ser impugnado en el marco de la OMC. Nosotros pensamos de que hoy por hoy Ecuador ha venido jugando al límite con estas medidas de restricción comercial y pienso que ha agotado la paciencia ya de los países amigos que comercian con nosotros. Y eso nos expone a la eventualidad de medidas de retorsión o retaliación comercial que están ahí, que en cualquier momento pueden desarrollarse, profundizarse. Sabemos, por ejemplo, del malestar de Estados Unidos, que él se lo ha hecho conocer al Ecuador, al igual de lo que ha sucedido con algunos otros países, de forma tal que yo pienso que con esto del timbre fiscal estamos jugando con fuego, Janet. ¿Qué dirá la Organización Mundial de Comercio? Usted también ya pone una advertencia, que ya esto incumple algunos de sus artículos, nos han tenido también bastante paciencia, han entendido tal vez la situación, pero ya, digamos, esta sería como una nueva ventaja para el Ecuador. Es una instancia pesada, burocrática. Fíjese usted el caso de las salvaguardias. Ha habido paneles del Comité de Salvaguardias en julio, septiembre, febrero del presente año y finalmente no ha habido una resolución en firme ni para aprobar las salvaguardias ecuatorianas ni para sancionarlas o vetarlas. Y la situación es que hoy por hoy nosotros ya hemos asumido un compromiso para comenzar el desmontaje de las salvaguardias desde enero pasado hasta junio. Pero obviamente preocupa que en el ínterin estemos considerando esta opción del timbre fiscal, que no va a hacer sino complicar aún más las cosas. Porque le mencionaba hace un momento, va a generar desconfianza, indiscutiblemente no va a incentivar de ninguna manera inversión y empleo, todo lo contrario, más que seguro va a comprometer a muchos pequeños negocios que de modo propio están en una situación muy difícil, de manera tal de que nosotros vemos un mecanismo de esta naturaleza con mucha preocupación porque advertimos su efecto negativo. De otro lado, creo que es importante destacar de que es fundamental que el gobierno aplique un plan anticrisis mucho más integral y no con medidas parches, dígase estas reformas laborales o el timbre fiscal. Honestamente tiene que hacer un enfoque mucho más integral para dar solución a uno de los problemas fundamentales, que es la falta de liquidez de la economía, y en esos términos de no descartar la eventualidad de un plan económico multianual con los organismos internacionales de desarrollo tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, que podría permitirnos a nosotros superar el bache en cuanto a desempeño económico que vamos a tener principalmente este año y seguramente el año próximo. Roberto, muchísimas gracias.